Qué alegría estar con ustedes de nueva cuenta, estimados amigos que nos siguen y nos frecuentan en este bello programa que se llama La Chimenea. Y ya necesitamos ir entrando en calor con ustedes, así es que espero que estén ubicados ahí en sus casas, en sus oficinas, en el lugar más romántico de su casa, porque aquí ya lo estamos. Y para ello, pues queremos darles un saludo a todas las personas que nos están acompañando, como siempre lo hacen. Y bueno, pues ahora les vamos a tener una grandísima sorpresa. Y para ello quiero que precisamente nuestro amigo Ángel Gómez, ¿cómo estás? Bien, amigo mío. Qué bien. Contento de estar nuevamente contigo y con nuestra invitada de hoy. Claro. Ya hacía falta volvernos a reunir, ¿no? Claro. Y tener nuevos temas, siempre interesantes. Ajá. Y bueno, no sé si quieres presentarla o lo presento yo. Mira, yo creo que lo debes de hacer tú porque es tu invitada. Ajá. Tú la conoces de más tiempo que yo. Ok. Así es que te dejo el honor de presentarla y dar el nombre de este programa. Sí. Fíjate que enciendan sus chimeneas en casa, que aquí está ya nuestro programa. El programa de hoy lo vamos a titular Vida Hospitalaria, Historia de la Vida Hospitalaria en México. Qué tema más interesante, más poco común. A veces no pensamos en eso y sin embargo es de mucha importancia. Y para eso tenemos una invitada de lujo, una gran amiga desde hace mucho tiempo y que estoy muy orgulloso de poder contar con ella como amigo. Ella es Angélica Solchaga. Bienvenida, amiga mía, a esta tu chimenea. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy es un programa AAA. Ángel, Alfonso, Angélica, muchísimas gracias. Es verdad. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es correcto. El honor es mío porque, pues gracias que se interesan en el tema, ¿no? Un tema poco atendido, como yo le he llamado, increíblemente por autoridades también de salud, ¿no? Este año se están cumpliendo los 500 años de la historia hospitalaria de México. Es muy importante saber cuál ha sido el devenir histórico para llegar a el top de hospitales que tenemos actualmente, que es, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? O sea, los institutos no nacieron solos, no nacieron de un día para otro. ¿Cómo es que se vienen formando? Así es que, bueno, en esto versa el tema en general. Claro, muchísimas pues, gracias. Así como el abecedario empieza por la A, y aquí hay 3 A's, ¿qué te parece si nos puedes ir conversando cómo te fuiste introduciendo a este tema de la vida hospitalaria aquí en México? ¿Qué fue lo que te fue jalando? ¿Fue de rebote o tú andabas buscando el tema? Platícanos un poco de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, mi caso es de unos casos extraños de que la vida te va llevando. Yo soy de formación académica, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Aeronáutico. Trabajé 27 años para la aviación y curiosamente, bueno, como mi hijo era pequeño, que esa fue la razón principal por la cual yo dejé el tema de la aviación, pues empecé a trabajar en arte y cultura, ¿no? Y el primer lugar que yo pisé fue la parroquia de Regina Coeli en el centro histórico. Es importante mencionar que esta parroquia tenía el convento aledaño o viceversa y que fue el segundo convento fundado en la Ciudad de México, ¿no? Era un convento de monjas calzadas, es decir, monjas ricas. Era un claustro, es decir, no salían ni muertas. Y pues bueno, me empiezo a meter en este mundo del arte y la cultura, que es donde tengo el gusto de conocer a Ángel. Creamos un centro cultural en una parroquia donde llegamos a tener más de 300 eventos al año, mucho más que catedral. Sí. Dirían por ahí de broma, sin quitarle seriedad al tema, no los tiene ni Obama, ¿no? 300 eventos culturales en donde se recibía a todo tipo de gente, de todo nivel. O sea, teníamos un convenio con Bellas Artes y venían consagrados, como venía un estudiante de música que también quería dar ahí un concierto de guitarra y se le abrían las puertas, ¿no?
tuve la fortuna de estar con un sacerdote que era provicario y tenía a su cargo todas las parroquias del centro histórico. Entonces, pues eso nos dio más apertura para poder hacer un programa cultural. En el caso de Ángel, que es especialista en pintura novohispana, pues él creó el catálogo de la parroquia, una asociación civil que se llama David de México, que depende de la Fundación Alfredo Harpelú, hizo el primer archivo histórico, rescató el primer archivo histórico parroquial y de ahí se vino el rescate de muchos otros archivos de las parroquias del centro histórico. Entonces, bueno, termina la gestión de ese sacerdote, yo me voy a trabajar igual a cultura al convento de Regina y ahí descubro que había sido un hospital, el Hospital Concepción Beistegui. Esa es la primera vez que yo me intereso en el tema. Y me doy cuenta que su archivo, que sus objetos, como era equipo médico y quirúrgico, su botica, su biblioteca estaban abandonados. Entonces, para resumir, porque esto fue un proceso muy largo, pues le propongo al director de la Fundación Administradora que se cree un museo de sitio, ¿no? Y se logró afortunadamente, se trabajaron todos estos temas. Y ahí es donde yo me empiezo a interesar por la vida hospitalaria. Y me doy cuenta que hay muy poco escrito acerca de eso. Así es. Fíjate, amiga mía, que quisiera, para nuestros radioescuchas o podcast escuchas, ¿no? Y a la gente que nos ve también por YouTube, mencionarle, porque habrá muchos que no lo saben, muchos que no visitan mucho el centro, que actualmente lo que es la parroquia de Regina Coeli y el convento de Regina Coeli, aunque están uno al lado del otro porque inicialmente eran una sola gran manzana, ahora están divididos. Y lo que es la parte de la iglesia está administrada por el clero y la otra parte está administrada por lo que era una fundación IAP. Exactamente. Una IAP. Entonces, cuando tú te refieres a me fui al convento, realmente claro, o sea, solamente cruzamos unos pasos, pero en términos administrativos era totalmente cambiar la visión, ¿no? Una pregunta, sí. ¿Es forzoso pensar que a la hora que se habla de la vida hospitalaria está muy vinculado a la religión? O sea, a que estos hospitales tuvieron mucha presencia de religiosos o religiosas, o no necesariamente. Obligadamente. Okay. De hecho, voy a hablar un poco de esto. Uh-huh. Ahora sí que lo voy a dividir en mi experiencia personal y en los logros institucionales, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día, yo les puse el ejemplo de los archivos históricos de las parroquias, pero es todos los antecedentes del registro civil, ¿no? O sea, los nacimientos, las defunciones, las causas de las defunciones. En el caso de Regina, ahí está el registro de qué morían todas las monjas. Pues de enfermedades pulmonares, por la humedad de los sitios, ¿no? Digo, si en la actualidad el centro histórico sigue siendo un lugar muy frío, no te quiero decir hace 5 siglos, ¿no? Pero bueno, sí que gracias, Ángel, por hacer esa acotación. Sí, muy, muy pertinente. Bueno, llego a convencer al director de la fundación de que se cree el museo, se inaugura. Hubiera yo querido para ese momento que las autoridades culturales se interesaran mucho más, porque hubo por ahí alguien que me decía, es que abrir un museo es darle un regalo a la ciudad, ¿no? O sea, y más en un tema tan poco atendido como ese. Pero bueno, hicimos lo que se pudo, empezamos a dirigir el público hacia estudiantes de medicina, escuelas de enfermería, asociaciones médicas, y finalmente sí se logró que conocieran, porque es un tema especializado, ¿no? Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí antes de iniciar ya totalmente en la historia hospitalaria, si es que ustedes no tienen ningún otro comentario o pregunta, ¿qué me llevó a conocer a la fundadora? O sea, con el dinero de quién se creó el hospital, ¿no? Entonces sale Concepción Beistegui
que todo el mundo sabe que es una calle en la Colonia del Valle y no más. Entonces, yo mentiría si dijera, es que estudiando a Concepción llegué al hospital. No, fue al contrario. A mí el hospital me llevó a ella. Yo empiezo a hacer una investigación que me llevó 7 años y pues logro hacer una publicación. Eso me convirtió en la biógrafa de Concepción Beístegui. Es un personaje histórico maravilloso, maravilloso. Y aquí quiero mencionar uno de los grandes logros de doña Concepción, solo uno, porque tuvo muchísimos. En la Reforma, cuando viene la exclaustración por la supresión de las órdenes religiosas y todo este tema de la Reforma de Juárez, exclaustran a las monjas de un día para otro, ¿no? Primero las congregaron justamente en el convento de Regina, de otros templos y de otros conventos, pero finalmente en 1863 ya son totalmente exclaustradas. Y las dejan en la calle. Y entonces la pregunta que flotaba en el aire es, ¿y a dónde se fueron estas mujeres? O sea, salieron con lo que tenían puesto, yo digo que probablemente cargando unos cuadritos, ¿no? Sí, seguramente. De los cuales tú sabes que hay maravillas. En el Colegio de Vizcaínas hay cuadros que pertenecían a Regina. Es un tema también muy interesante. Y Concepción Beístegui y su testamentaría, después de que ella muere, les paga las rentas de las casas donde vivían estas mujeres para que no se quedaran en la calle. O sea, yo digo, hay que valorar a este personaje, ¿no? Porque fue en un momento histórico muy fuerte. Habría que ponerse en situación, ¿no? A recordar que ellas eran enclaustradas o se adicionaban a este convento niñas. ¿Sí? No conocían el mundo, no sabían la dinámica fuera de, toda su vida estaba ahí. Y de un día para otro estar fuera, sin nada, sin experiencia previa, muchas de ellas sin familiares, ¿verdad? Sí. Debió haber sido una experiencia que si no hubiera sido por Concepción Beístegui, pues quién sabe qué hubiera sido estas mujeres, ¿no? Así es. Bueno, entonces yo divido en esta publicación su obra religiosa, que podríamos decir que es parte de ella, lo de las monjas, porque también ayudó a sacerdotes enfermos, ancianos, etcétera, y la obra hospitalaria, ¿ok? Y de parte de su testamento se crea el Hospital Concepción Beístegui. El primer director del hospital fue Joaquín Bertis, hijo de José María Bertis. Fue director 40 años hasta su muerte. Y la gran importancia del Hospital Beístegui es que los estudiantes de la Escuela de Medicina iban a convertirse en practicantes en el Beístegui y son los médicos más notables de principios del siglo XX, ¿no? Entonces yo empiezo a descubrir todo esto como un estudio antropológico y me empiezo a interesar en el tema, me empieza a entrar por las venas. O sea, yo desayunaba, comía y cenaba Hospital Concepción Beístegui. Cuando yo ubico la vida del Hospital Beístegui, veo que es del 19 y empiezo a investigar qué hay del siglo XIX y pues muy poca literatura acerca de eso. O sea, tengo la fortuna de haber participado en ese tiempo con la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Entonces eso también me abrió las puertas para que yo pudiera investigar en todos estos sitios acerca del tema hospitalario. Y es muy poco lo que voy encontrando. Descubro una Biblia, que es mi Biblia, que es una autora de nombre Josefina Muriel, que esta doctora es impresionante porque se fue prácticamente a vivir al Archivo General de la Nación. Yo de broma digo que solo faltó que le pusieran una cama ahí. Y ella rescató del Archivo General de la Nación los 3 primeros siglos de historia hospitalaria. Entonces yo decía, es obligado que si aquí están 3 siglos y ahorita estamos siglo XX-XXI, que se conoce más o menos qué ha pasado, hay que hacer esa unión entre el 18 y el 20, y el 20, ¿no? Entonces, yo me sentía como muy comprometida, ¿sabes? O sea, fui tomando un compromiso que yo ya sentía que era mi misión de vida, mi obligación, el darle seguimiento a los trabajos de la doctora Muriel para conocer esos 500 años de historia hospitalaria.
Concepción Beistegui nació en Guanajuato, logro que el gobierno de Guanajuato y una senadora de la Comisión de Salud pues publiquen el libro, me apoyen con esa publicación, porque considerábamos muy importante hablar de todo esto, ¿no? Sigo estudiando el tema, llego a los archivos de la Secretaría de Salud, parada obligada el Hospital General, ¿no? Porque ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó en el Hospital General para que se diera pie a los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? Ok. Qué interesante la publicación que has logrado editar, publicar, y creo que valdría mucho la pena que hiciéramos un pequeño alto en esto y nos pudieras mostrar la publicación que has realizado, Angélica. Claro que sí, amigos, pues muchísimas gracias. No me cansaré de agradecerles esta oportunidad de difundir el tema, porque es lo que se busca. Este año justamente se están cumpliendo los 500 años de la historia hospitalaria de México. Yo he comentado con algunos estudiosos de la materia que no es el tema de historia de la medicina, es la historia de los hospitales. A los médicos les digo, es su segunda casa de ustedes, es donde se ejerce la práctica médica. ¿Cómo no va a ser importante la historia de los hospitales, no? Y pues bueno, mira, yo les traje este obsequio que incluye la biografía de Concepción Beistegui, la historia del hospital que llevó su nombre y la creación del Museo de Sitio del antiguo Hospital Concepción Beistegui, que rescata todos estos acervos de biblioteca, archivo histórico, equipo médico y quirúrgico y botica. Entonces, pues con todo cariño, espero que disfruten mucho su lectura. Claro que sí. Se enamoren del personaje histórico, porque parecía una mujer invisible, una mujer de casa, de iglesia, pero tenía una visión enorme, que era ayudar al prójimo en situaciones políticas y sociales muy difíciles, y que gracias a los cuidados médicos y a lo que ya comenté anteriormente, la gente tuvo la atención que realmente merecía. Pues aquí, abriéndolo, luego me destaca esta especie de tríptico, ¿verdad? Para poder conocer toda la historia, porque si estamos hablando de 500 años, pues estamos aterrizándonos en 1524. Así es. Y ese año me remite inmediatamente a Hernán Cortés, a Moctezuma y a la gran Tenochtitlan. Entonces, parece ser que por aquí arranca todo ello con un hospital que pone en marcha Hernán Cortés. ¿Quieres platicarnos un poco de ese? Pues mira, me gustaría que mostraras este desplegado que es una línea del tiempo. Y la primera de ellas es la del Hospital de Jesús, que está a la cabeza. Mira, curiosamente, es el tercer hospital fundado en el mundo. Y mucha gente cree que es el primero de América. No, la realidad es que fue el segundo. El primero fue llamado San Nicolás de Bari en las Antillas, pero tuvo una vida cortísima de 6 años y únicamente era para recibir a los marineros que llegaban enfermos. Pero el Hospital de Jesús, que sorprendentemente ha resistido todos los embates políticos y sociales de este México, que no es fácil, ¿no? No es cualquier cosa. Como 6 o 7 temblores, ¿no? Claro. Y entonces, mira, esta línea del tiempo pues muestra los hospitales novohispanos. Si ustedes se fijan, no sé qué tanto se aprecie, pero bueno, aquí la mayoría termina en el siglo XIX. Sí. Termina su vida en el siglo XIX. ¿Por qué? El 90%. Pues ¿no? ¿por qué? Porque justamente viene la reforma de Juárez, ya mencionamos la supresión de las órdenes religiosas, y ahí yo de una manera muy atrevida he dicho que el gobierno no hizo un análisis del perjuicio que iba a causarle a la sociedad. Porque nos gustara o no que fueran atendidos estos hospitales novohispanos, cantidad de hospitales novohispanos, o sea, 21, eran atendidos por órdenes religiosas. Al tener esa supresión, sí, ahí se acaba. La gente se quedó en la calle, ¿no? Es como que hoy dijeran, se acaba el ISSSTE, se acaba el IMSS y todo esto, ¿no? Entonces, curiosamente, la única orden religiosa
que persiste, porque ahorita les voy a hablar de las órdenes religiosas, es la de las Hermanas de la Caridad. Pero lo he dicho también de una manera coloquial. Ellas vinieron a poner un curita a una gran herida que no, la sociedad mexicana, o sea, las rebasó. Las necesidades, época de epidemias, endemias, pandemias, les rebasó pues su buena voluntad, ¿no? Entonces, bueno, esta línea del tiempo nos deja ver perfectamente que a la cabeza está el Hospital de Jesús. Yo les quiero platicar cómo es que empieza la historia hospitalaria en México. Teníamos una historia prehispánica de medicina tradicional, indígena, valiosísima, ¿no? Que trascendió incluso a Europa con el Códice Badiano, etcétera. En una opinión muy personal, incluso yo he llegado a pensar que de ahí nació la homeopatía, ¿no? Porque el Códice Badiano decía todo acerca de toda la herbolaria. La botica no, la botica, bueno, se convierte después en droguerías, ahí ya venían las alquimistas trabajando, etcétera. Ese también es otro tema muy interesante, pero sí quiero que la gente distinga en que la historia de los hospitales se cuece aparte. Llegan estas órdenes religiosas hospitalarias directamente de España, ahí se concentraban y de ahí partían, pero a España llegaban de otros lugares, ¿no? De Francia, de Alemania, etcétera. Y al llegar a México, definitivamente se llamaban órdenes religiosas hospitalarias. Algunas de ellas tenían que pagar una dote, una especie de dote para poder participar en esa orden hospitalaria. No era que a dónde se iba ese dinero. Se pensaba que a la corona, pero no, realmente era para el sostenimiento de los hospitales. Es enorme, ahí también viene un mapa en donde la actividad hospitalaria de México abarca un 90%, 95% creo yo, de la actividad en territorio mexicano, tema que también rescató la doctora Muriel. Y el estado que más destaca con mayor número de hospitales, o sea, imagínate, tú dices Michoacán, 69 hospitales novohispanos, es una barbaridad, ¿no? Sí, o sea, cuando en algunos años no se ha abierto ni un hospital en nuestra ciudad, que es enorme y que tiene una población enorme. Entonces, si lo ves en esa perspectiva, hace 5 siglos, la actividad era tremenda. Don Vasco de Quiroga interviene, crea unas células familiares, que estas células familiares hospitalarias, para que fuera autosustentable. O sea, a veces hasta los mismos enfermos no graves colaboraban en sembrar, en cosechar, y durante casi 3 siglos el Estado entero se sostuvo con la economía generada por los hospitales. Entonces te pongo un ejemplo de a qué niveles se puede llegar, ¿no? Transcurren estos 3 siglos, se va extendiendo las órdenes religiosas por toda la República Mexicana, obviamente atendidas por ciertas órdenes, y llega la Reforma. Y entonces todo esto se acaba de un día para otro. Por eso en la línea del tiempo les digo, ¿por qué la mayoría? Es un análisis, ¿no? Sí. ¿Por qué la mayoría de hospitales se acaban en el 19? Lo que quedaba, o sea, cadáveres de hospitales que lograron sacar adelante ciertas asociaciones médicas, etcétera, lo concentran con la planificación del Hospital General. Se crea, yo estoy contemplando el Hospital General como un hospital del siglo XIX, porque su planeación y su construcción inició a finales del XIX. Lo mismo que la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja Mexicana también inició su planeación a finales del XIX. Y cuando se inaugura en 1905 el Hospital General, pues concentra, repito, lo que quedaba de los hospitales novohispanos. Hay ciertos médicos que apenas empezaban como a crearse las especialidades médicas,
¿no? Porque todos eran todólogos, médicos generales, a veces uno lo hacía de anestesista, otro era el cirujano, luego cambiaban papeles, o se valoraba a ciertos estudiantes que eran muy buenos para la anestesia, se especializaban, el instrumentista, etcétera, ¿no? Empiezan a nacer ya todas estas especialidades y pues yo creo que es un tema de vocación, ¿no? De que algún médico era muy bueno para algo, ¿no? Entonces, les pongo 2 ejemplos que son así supremos en la historia de los hospitales y de la medicina. Un Ignacio Chávez, ¿no? O sea, médico del Hospital General, especializado o con mayor vocación para enfermedades cardíacas, y él empieza a atender en 3 camas, ¿no? Del Hospital General, y a eso le empiezan a llamar la especialidad de cardiología, ¿no? Cuando lo mismo pasó con nutrición y bueno, con algunas de las especialidades que actualmente las tenemos en los institutos nacionales de salud. Pero la gente tiene que conocer que si lo que quedaba de los hospitales novohispanos se fueron al General, y si del General salieron estos médicos con esta gran propuesta de crear un instituto que fuera especialista en la materia, nacieron ahí los institutos nacionales de salud. Claro que empieza a haber actividad de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el ISSSTE, porque ganó derechos sindicales, que es de 1960 más o menos, el IMSS, que también, bueno, el tema es los derechos de los trabajadores, la Secretaría de Salud empieza a abrir hospitales que le pertenecían a ellos, que aquí también quiero abrir un paréntesis respecto a que la Secretaría de Salud en octubre del año pasado cumplió 80 años de llamarse Secretaría de Salud, pero como gobierno de salud este año cumple 294 años, porque viene desde el protomedicato, que también llegó en la época novohispana. O sea, la sociedad mexicana, la historia mexicana, la historia de los hospitales no puede contarse sin esa vida novohispana, ¿no? Porque fueron los orígenes. Sí. Bueno, entonces regresando a este tema de que de ahí salen los especialistas para fundar los institutos nacionales de salud, que es el top de atención hospitalaria en México, y que a la cabeza está el Hospital de Jesús, que el 24 de noviembre de este año cumple 500 años, pero no ha sido el único hospital. O sea, es muy justo subir a ese barco a todos estos hospitales. Históricamente, aunque ya no existan, los que todavía existen, los que unos salieron de otros. Les pongo un par de ejemplos. La Sociedad de Beneficencia Española, que pasó por varios hospitales, es hoy el Hospital Español, ¿no? La beneficencia inglesa, la suiza, alemana, hoy es el ABC. Entonces, las instituciones están obligadas a construir su propia historia. Están obligadas a rescatar su archivo histórico, porque ahí se ve esta actividad del hospital, de los médicos, la parte administrativa, la parte médica, la parte de servicios, ¿no? Una pregunta, en 500 años, ¿cuántas veces o cuáles han sido las ocasiones donde se ha simbrado más la salud pública en este caso, ¿no? O sea, tenemos el caso de que hemos vivido una pandemia en el 2020, quizás esos son los momentos donde se simbra más la salud pública. En estos 500 años, ¿cómo ha estado marcada esa situación, por ejemplo? Está extraordinaria tu pregunta, pero en mi opinión personal, en el 19. En el 19. En el 19, porque mira, ahí te suprimo todo servicio de salud, ¿no? O sea, todo es todo. Entonces, no se midió, repito, las consecuencias que iba a tener en la... Sí, claro. Aparte, los servicios públicos urbanos apenas comenzaban, o sea, no había sistema de alcantarillado. En fin, el parteaguas es el siglo XIX, por una situación política extrema que la convirtió en social, ¿no? Sí entiendo que la pandemia ahora nos golpeó, pero bueno, estábamos medianamente preparados para ello, ¿no? Y en el 19 la gente estaba desarmada,
Pero Totalmente. fíjate que hay un evento en el siglo XVI, son 2 inundaciones por las que pasa la Ciudad de México, en donde hubo, aparte de la inundación, pues enfermedades Claro. producidas por esa información. Y que ahí, como bien lo comentas, Angie, la ciudadanía no estaba preparada para nada de eso. Murió mucha gente. Y no habiendo un sistema hospitalario gubernamental, nada, sino administrado por la iglesia, pues se salió completamente de las manos. Pero todos esos eran orígenes externos venidos hacia el sistema hospitalario. Lo que mencionas del siglo XIX es la raíz del problema es que se eliminó el sistema La hospitalario. atención, claro, Es. exactamente. Y les llevó, pues, por lo menos medio siglo a estas asociaciones médicas, ¿no? Crear el Consejo Nacional de Salubridad, que es el que empieza a agruparse de una manera más formal, ¿no? El doctor Eduardo Liceaga estaba a la cabeza de todo esto y él también en un tiempo formó parte de la Cámara de Diputados, entonces pudo hacer ciertas propuestas de que se tenía que dar atención médica, pero los esfuerzos pues no eran tan fuertes como ellos esperaban, pero tampoco fueron en vano, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas lo del Hospital Concepción Beistegui, el museo alberga una colección de instrumental muy, muy interesante y algunos tumores que tienen ahí conservados, porque mucha de la gente que tal vez va al centro y no conoce o solo ha caminado por la calle de Regina, tienen ahora la posibilidad de visitar el museo y ver todo este instrumental que es del siglo XIX y que es súper interesante, ¿no? Hablando un poco acerca de la parte cultural, ¿no? No de la histórica, sino de la parte cultural. Y afuera de cámaras y antes de empezar este programa, tú me comentabas una muy buena noticia que es muy reciente respecto de la Cruz Roja y esto. Por favor, muéstranos los resultados. Claro, pues bueno, en esta investigación, que yo les decía que me tomó 7 años concluirla, me doy cuenta que una de las instituciones que había pasado por el Hospital Beistegui era la Cruz Roja Mexicana. Entonces, la Cruz Roja Mexicana, cuando empieza por el servicio de ambulancias, pues tiene varias sedes en el centro histórico, hasta que el Hospital Beistegui le da alojamiento. Así es que la Cruz Roja Mexicana se puede decir que su primer hospital en forma fue en el Hospital Beistegui, ¿no? Okay. Aprovechando ahora sí que las instalaciones. Y pues ahora la Cruz Roja Mexicana está de regreso en el exconvento de Regina. ¿Ah, sí? Yo no quiero ni puedo anunciarlo de una manera oficial, Claro. pero hay planes para rescatar toda la cultura de la Cruz Roja Mexicana, obviamente resaltando su actividad actual, pero también el momento histórico por el cual llegó al Hospital Concepción Beistegui, ¿no? Ok. Entonces, les decía yo que estas asociaciones médicas pues empiezan a hacer muchísimos esfuerzos para que se retome el tema de salud y faltó, pero bueno, pues hicieron grandes cosas, ¿no? A la medida de ellos. Y quisiera yo acotar el tema. Yo decía hace un momento, sí, claro que dentro de una línea del tiempo de 500 años es como un rompecabezas, ¿no? Los institutos ocupan una parte, los novohispanos ocupan los 3 primeros siglos, pero a la cabeza está el Hospital de Jesús, que afortunadamente se lanzó una iniciativa en la Cámara de Diputados el año pasado para anunciar que estos eran los 500 años, o sea que este año, el 2024, Claro, eran los 500 años de la historia hospitalaria en México y del Hospital de Jesús. Se habla en una opinión dividida del porqué de la creación. Alguna vez nosotros bromeando dijimos, si pudiéramos tener una sesión espírita, ¿a ti con quién te gustaría hablar, no? Y entonces yo le dije a Ángel, pues yo con Cortés, o sea, porque me encantaría oír de su viva voz. De primera mano.
los motivos, porque históricamente está dividida la opinión. ¿Por qué creó Hernán Cortés el Hospital de Jesús? ¿Por culpa? ¿No? De la conquista y porque quería atender a los indígenas afectados, o fue única y exclusivamente para sus soldados enfermos. No importa. Creo que eso ahorita no importa. Lo importante es que se creó una institución de salud que ha sobrevivido a los embates a lo largo de 500 años, que está vigente, que sigue dando atención médica. ¿Sí? Fue muy impresionante el anuncio en la Cámara de Diputados el año pasado porque el presidente patrono emérito, que es el doctor Julián Gascón Mercado, Sí. tiene 96 años de edad y él dio su discurso. Y es impresionante cuando el humano te propones algo, o sea, recuerdas que un amigo que también sabe bastante del Hospital de Jesús decía, ¿por qué Cortés se volvió un conquistador? Porque se la creyó, ¿no? Porque él dijo, yo voy a conquistar. Bueno, pues el doctor Gascón dijo, yo no me muero hasta los 500 años del Hospital de Jesús. Él fue director 70 años del Hospital de Jesús, ¿no? Él es nayarita, creó la Escuela de Medicina en Nayarit, fue gobernador de Nayarit, etcétera. Esa otra actividad política que la pudo combinar con la actividad médica, ¿no? Pero yo creo que estamos obligados, todos los ciudadanos, a conocer la historia hospitalaria, porque yo quiero que ustedes me digan, uno, que nunca haya pisado un hospital. Pues no hay. No lo hay, en el mundo no lo hay. O porque ahí naciste, aunque hayas sido muy sano y nunca te volviste a parar, ¿no? O si no fuiste tú, fue algún familiar, etcétera. Entonces, es muy importante esa parte ciudadana, ¿no? Del compromiso de conocer nuestra historia, pero también es muy importante que los médicos la conozcan, repito, porque son sus casas, son sus segundas casas, son los lugares donde se ejerce la práctica médica. ¿Cómo no va a ser importante estos 500 años? Pero además tú lo has propuesto desde el punto de vista cultural. Es decir, ahorita lo mencionabas muy bien, ¿no? Uno piensa en un hospital, inmediatamente piensa en enfermedad, piensa en un lugar donde no quieres ir, ¿no? Piensa en un lugar pues aislado o lo que llamamos ahora en arte un no place, ¿no? Pero nunca lo piensas desde el lado cultural, ¿no? Y realmente todos en algún momento estamos ahí, a veces por pequeños periodos de tiempo, a veces por largos periodos de tiempo. Muchos, si no es que todos, iniciamos nuestra vida ahí y muchos la finalizaremos en un lugar como este. Es decir, visto desde un punto de vista cultural, es un lugar que tenemos que conocer desde un punto de vista histórico, cultural y artístico. Y yo sé, amigo mío, que tú sabes un poco acerca de todo el arte que hay justamente en el Hospital de Jesús. Sí, bueno, de alguna forma en los corredores del primer piso, tú los has de conocer muy bien, están un mural, Sí. que se conoce como La Medicina en México, de un autor que me parece que es Antonio González Orozco. Y bueno, me parece que esto data de 1992, Sí. cuando se le solicitaron estos murales. Y ahí arriba también he encontrado en esos corredores una placa muy importante que creo que sería parte de esta historia hospitalaria, que es la placa de la expedición Balmis, ¿no? De la vacuna. De la vacuna, ¿no? Bueno, ese tema es una locura. Es un tema sumamente importante. Absolutamente. Y creo que visitar estos lugares que son dignos de conocerse, el Hospital de Jesús, digo, de entrada, ahí mismo se dice que históricamente hablando, Cortés conoció a Moctezuma, ¿no? En este día tan emblemático que fue el 8 de noviembre de 1519. Entonces, creo que podemos hacerle una invitación. Nos encantaría que tú se lo hicieras a nuestra audiencia para que conocieran estos lugares que son enriquecedores. Se puede armar un plan muy a gusto de ir a desayunar,
a comer y pasarse 1 hora, 2 horas conociéndose estos lugares. Claro, y bueno, es que hay cantidad de recintos históricos ahorita que fueron hospitales, ¿no? Y que ya no tienen esa vocación ahorita, pero sí siguen siendo recintos culturales dedicados a... El Franz Mayer fue el hospital de hombres dementes, el archivo histórico de la Secretaría de Salud, que está en Donceles 39 frente al Teatro de la Ciudad, y que es un edificio maravilloso. Ese fue el hospital de mujeres dementes. Entonces, esto se va a después la Castañeda, ¿no? La Castañeda también forma parte muy importante de la historia hospitalaria, que también es otro tema que se cuece aparte. ¿Por qué? Pues porque no era un hospital solamente de dementes, era de presos políticos, de etcétera, ¿no? Castigados, qué sé yo. Y curiosamente, la Castañeda, pues la tiran tal cual, pero se rescata la fachada. La rescata un arquitecto, se la lleva a su casa de descanso en Amecameca, y está en pie la fachada de la Castañeda, ¿no? Entonces, cada uno de los hospitales tiene su historia. Y pues yo de verdad dejo abierta la invitación para que en el marco de estos 500 años de la historia hospitalaria de México, cada quien desde su trinchera, nosotros en nuestra ciudad con una historia tan rica, pero también cada uno de los estados de la República, se dé a la tarea, los gobiernos, de construir la historia hospitalaria de su propio estado. Claro, y estando unos días de conmemorar el Día de la Mujer, ¿no? Que en este país cada año se vuelve, se acentúa más esa presencia femenina. A mí me gustaría mencionar quién fue la primer mujer médico. Y estuve por ahí investigando y tenemos a Matilde Montoya como la primer mujer que recibe el título de médico, ¿no? Así es. Y en la parte de la odontología, que bueno, pues de alguna manera es otro tipo de atención claro, a la salud. ¿Y claro. Está Margarita Chorné y Salazar, que son como las dos primeras mujeres en el ámbito en tener esto. Y ya me imagino lo que han de haber luchado en el mundo de los hombres toscos y rudos, que no les permitieron quizás estudiar con todas las facilidades, ¿verdad? Claro. Creo que eso es muy importante. Ahorita estamos a unos días de celebrar este día y que pues nos acordemos de esas pioneras, empezando por Concepción Beistegui, ¿no? No, y por la doctora Muriel, rescatar 3 siglos. Y la doctora Muriel, y sabes qué, yo quisiera cerrar mi intervención, ahorita que tú lo mencionaste, el papel de la mujer, y esto sí lo digo con todo respeto, de que está reconocida Florence Nightingale como la primera enfermera, pero también muchísimas religiosas fungieron de enfermeras. Durante 3 siglos. Claro. Durante 3 siglos. Entonces así también... como hay el soldado anónimo, imagínate cuántas enfermeras anónimas en 3 siglos de novohispanidad, ¿no? Así es. Entonces también hasta donde se encuentren les mandamos nuestro reconocimiento y gratitud. Pues qué gusto que nos hayas acompañado, Angélica. Muchas gracias. Y de cariño, un honor como y un te gusto. dice Ángel, Angie. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta chimenea, que la has dejado bien calientita con tanta información. Y pues queremos agradecerle, como siempre, Ángel, a toda la comunidad de la Cámara Nacional de Comercio. Y en especial yo pienso que habríamos de agradecer aquí en los controles a Salvador, que sin él no sería posible hacer esto. Claro, por supuesto, que luego de repente se nos olvida mencionar esos elementos anónimos hablando. Pero sobre todo queremos mandarle un saludo a nuestro presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José de Jesús Rodríguez, a nuestros insignes amigos Sergio Guzmán, y a Daniela Casa, y a todo nuestro grupo de arte y cultura. Les agradecemos que siempre estén detrás de nosotros apoyándonos. Así es que, pues... sin nada más que agregar. ¿Despides el programa tú? Pues amigos míos, sigan pendientes en nuestras redes, denle like. Ya tenemos un nuevo programa listo para ustedes que presentaremos en unos días más. Adelante y hasta la próxima.